algo, explicamos, leímos algo, ¿verdad? Pero es muy interesante este tipo de contrato, de la compraventa, ¿va ustedes? Todos son importantes, pero cada uno tiene su propia particularidad. Para esto, pues, debemos de tener claro lo que se entiende por contrato. Por contrato podemos decir que es el acuerdo de voluntades de una, dos o más personas, quienes que con un acuerdo pueden constituir, arreglar, transformar, modificar o extinguir acuerdos de voluntades. El artículo 1517 establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Importante, porque de aquí pues ya vamos viendo las características de cada contrato, las cuales ustedes ya saben y es de estudio obligatorio en derecho notarial. Hemos hablado también de la solemnidad que deben de tener los contratos. El capítulo 3 establece la forma de los contratos. En el artículo 1574, en la lectura se puede entender que toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado, por acta levantada ante el notario del lugar, por correspondencia y de forma verbal. Pero nuestro Código Civil es de 1964, ¿verdad? Y también el artículo 1575. Este es uno de los artículos del derecho notarial que ustedes de preferencia se lo tienen que saber lo más exacto que se pueda. ¿No? Ustedes, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil puede hacerse verbalmente si no pasa de quetzales. Artículo 1577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, cuyo requisito esencial no tendrán validez. Bueno, entonces ya sabemos que los contratos, que los elementos del contrato deben ser, los elementos esenciales del contrato pueden ser consentimiento, objeto lícito, causa, forma, pero cuando nosotros vayamos a fraccionar un contrato del cual está regulado en el artículo 2000, por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga otra persona mediante un precio que ésta se obliga a pagar.
sociales o a veces en los diarios que circulan que va a haber una feria de la construcción. Y los que han visitado eso se han dado cuenta que hay unos kioscos y están representadas las diferentes entidades bancarias. Y me preguntan, ¿verdad?, de cuánto es lo que uno gana, le hacen una proyección, y ahí el combo viene de una vez entero, completo a ustedes. Viene la entidad que le va a construir, viene quién lo va a financiar, ellos tienen las minutas de los contratos, y usted lo que tiene que hacer es solo decir sí, ¿verdad? Pero ahí es donde el notario tiene que estar chiscudo. ¿Por qué razón? Porque a veces son formularios y a veces son contratos en documento privado. Por eso la lectura de los artículos anteriores. Porque si yo redacto un contrato de obra en documento privado, el artículo dice que los instrumentos que no sean redactados en escritura pública serán nulos, ¿verdad? Es como en los contratos de arrendamiento, se los digo nuevamente, ¿va? Los hacemos en documento privado y la renta es de 5,000 quetzales y el arrendatario solo pagó 3 meses y después ya no pagó. Entonces acumula 75, 100,000 quetzales, al final lo sacamos, pero no le podemos cobrar, no le podemos cobrar las rentas atrasadas, porque el contrato no nació a la vida jurídica como establece el Código Civil, igual con el contrato de obra. Entonces, hay quienes hablan de algunas penalizaciones que se pueden designar en el contrato de obra. Pues yo difiero un poco si es penalización. La verdad yo sí difiero, porque hay cláusulas indemnizatorias, ¿verdad? Estamos hablando de derecho civil. Entonces, para que el contrato de obra nosotros lo podamos ejecutar, lo podamos trabajar, sí, solo sí, tiene que estar redactado, faccionado en instrumento público. Debemos de verificar la capacidad de las partes, que las partes tengan capacidad legal para contratar, que exista voluntad, que sea objeto lícito, consentimiento, y entonces nosotros que no existan vicios del consentimiento, ¿verdad? Entonces, entre los efectos, las obligaciones para las partes, los derechos, obligaciones que se pueden ir dando. En este contrato de obra, usted tiene que establecer el costo de la obra, tiene que establecer el tiempo de ejecución de la obra, y entonces usted tiene que hablar con la persona que le está diseñando el plano y la persona que le va a construir, porque hemos escuchado, creo que es común a veces que escuchamos, ¿verdad?, que hierro legítimo, que cemento, ¿verdad? Pero no, hay quienes vienen y dicen, ¿verdad?, porque evitar la fatiga, hay que asignar eso, hay que asignar las columnas, la losa, cuánto va a tener de grosor, se le podría decir, cuánto va a tener
da 1 millón, pero usted sabe que tenía que construir ahí, está en un bonito punto, y hizo otro contratito, ¿verdad? Es un contrato de derechos legales, porque vendió el prestigio, la ubicación, la fama comercial, la opción a la mejor oferta, va, cosas por ahí, va. La cosa es que usted tiene su terreno en 100,000 quetzales, lo compró, está inscrito en 100,000 quetzales, pero entonces como usted va a venir y tiene que pagar una licencia de construcción, nuestro decreto ley 106 establece que el responsable de adquirir, de solicitar esa licencia de construcción es el contratista. Del artículo 2000 para el 2026 era lectura obligatoria en relación al contrato de obra, ¿verdad? Bueno, entonces viene y ¿cuánto le va a meter la construcción? 1 millón. 1 millón. Ese es el contrato de la obra. Entonces uno tiene que venir y tratar de manera de echar la práctica con el constructor, ¿verdad? Porque tiene 100,000 quetzales y le va a sumar 1 millón más. Entonces al final va a estar inscrito en 100,000, un chiscudo ahí que le saque, ¿cuánto sería? No, 7%, 12%. No, estamos hablando ahora, ellos sí. El 9 por millón. 9 por millón. ¿Cuánto es? 100,000. Cuando siempre lo de 1900. Lo de 1900, dividido 3, dividido 4. Esa es la asesoría que usted, esos son los números que usted tiene que hacer con su cliente, ¿verdad? Esos son los números que usted tiene que ir haciendo con su cliente en sede notarial. Entonces le va a decir, mira, sale esto, platica con el constructor, mira, en el plano que vas a mandar, en la licencia que se va a pagar en la municipalidad, existe la posibilidad que, fíjate que le estás metiendo ahí azulejo tal y tal, ponle ahí que le vas a servir, fíjate que le estás metiendo tal piso, ponle ahí que le vas a echar torta, fíjate que le estás poniendo unas barandas, todavía no le pongas las barandas, los pasamanos y cositas por el estilo que uno puede ir restando, de modo que esa licencia de construcción la podamos bajar. No sé, ustedes consideren, ¿verdad? Y así se cobra también, ¿verdad? Entonces cuando usted dice que es reducir, solo estaríamos prácticamente diciendo que la obra en sí, no estamos dando los detalles. Le va a poner obra aquí, porque si no le va a decir la mira, aquí ese es su chuan. Él tiene que, como cuando el ensayo, si la convence o no, tiene que hacer. Sí. Entonces, cuando se puede, hay que bajarle algunos costos a ustedes para que la licencia no sea muy alta, porque el precio de la licencia de construcción se tiene que sumar con el valor del terreno y de acuerdo a eso la municipalidad le va a cobrar a usted inclusive cada 3 meses, ¿verdad? Y eso aunque uno se muera, el que le queda la propiedad es una obligación ni vitalicia a usted. Entonces hay que estar chispudos ahí. Hay que estar chispudos cuando uno mira, cuando son las paredes, porque el problema, y es un problema frecuente, cuando se construye, está la pared de vecino y está la pared que se va a construir. Y cuando llueve, ¿verdad? Esa es la función del notario en un contrato de obra, ir viendo eso. Yo me imagino que la mayoría aquí
durante 5 años contados desde la fecha de entrega. Por lo regular, el contratista, el notario ya sabe que hay unas cositas que no le pone. Entonces, con confianza, que levanten la mano, ¿quiénes han estrenado casa? ¿Quiénes han estrenado casa? Entonces ustedes me van a decir, resulta que como a los uno estrena casa, me dicen, ¿verdad? Cuando le dicen, miren, ya ve cuánto vale su casita, ¿verdad? Ahora vamos a ver si les pasó. Y entonces viene, resulta que como a los meses, o al año, 2 años, que sacudó, ¿verdad? Sacudó, y cuando uno mira en las paredes, entonces dice uno, que no me dejaron bien ahora, pero es porque la tierra también y la hora se está sentando. Eso es que sucede eso. Por eso preguntaba quién estaría en ese momento. Entonces, con eso también uno tiene que platicar, uno tiene que asesorar al cliente y hay que platicar con el constructor. El constructor se las sabe todas. Se las sabe todas. Usted viene y le dice, mira, fíjate que a mí solo construíme en la licencia de construcción de 350 metros cuadrados. Sí, no me metan las paredes. Yo te lo pago aparte. Vaya, mejor si me lo pagas en efectivo, le dice el constructor. O sea, con el constructor uno tiene que platicar, llegar al acuerdo, pero sobre todo ver el contrato de obra. ¿Qué tipo de materiales va a utilizar? ¿Qué tipo de obra se va a realizar? Ustedes tienen que ver, el notario tiene que ser chistudo de verdad, que tiene que ver hasta el tipo de tubo que se va a utilizar en el drenaje, el tipo de material que se va a utilizar en los lavamanos, en la cocina. El notario tiene que tener visión en ese contrato de obra donde quedan las bajadas, donde van a estar las bajadas. Porque en su momento, si Dios lo permite a usted, y la casa es de uno, pues que pone aire acondicionado. Si Dios lo permite, conforme los años o algo así, ponen unos paneles solares. Por eso tiene que existir, tienen que estar las bajadas. Si no, qué feo, va usted después a romper y un tubo por allá, un alambre. Eso es desorden, ¿no? De veras. Entonces todo eso tiene que ir, por el cliente viene y le toca la sede notarial, la puerta de su sede notarial y le dice, mire notario, usted me puede asesorar con un contrato de obra. Usted le dice sí. No le va a preguntar el notario si tiene experiencia, él lo va a contratar a usted porque le inspira confianza, pero uno debe ser responsable. La responsabilidad de todo, lo que uno no sabe lo pregunta, lo que uno no sabe lo estudia. Para eso uno tiene boca y le pregunta al compañero, le pregunta al que ya tiene experiencia, o le pregunta a aquella persona que estrenó casa, que dice, mira vos, ¿cuál fue el problema que tuviste? No sé si escucharon, vieron en las noticias, allá por San Cristóbal, así, donde está con la vieja abajo, como es una subidita, y cuando empezó a llover se inundó, y prácticamente fue un punto residencial que no tenía mucho tiempo. Y yo conozco al representante legal de esa entidad. ¿Y qué pasó? Los tubos se nos taparon, pero al final se inundaron determinadas casas, los aparatos. Qué incómodo a ustedes. Entonces tenemos, sí, solo sí, tener claro qué tipo de materiales, cómo se va a utilizar, dónde se van a instalar esos materiales, el tiempo. ¿Y qué pasa si llegado el día y hora no se entrega la obra? Porque eso es común, señores. Lamentablemente es común con estas entidades. Para eso existe la cláusula de indemnización. Catherine, usted me iba a hablar, disculpe. El notario tiene la obligación de fijarse del plano de la casa y el plano del agua y de la luz. No sabe dónde va a dejar eso. Eso es ya más por ética, por pura responsabilidad, que si el cliente no sabe, el notario le tiene que decir.
y esa constructora, ¿cuántos años tiene esa constructora de estar en el mercado? Yo tendría que averiguar si esa constructora tiene liquidez. Porque si vamos a construir, y la obra es un ejemplo de 1,5 millones, la constructora tiene como 20,000 quetzales en el banco. Se establece el código de comercio. Y los accionistas son responsables hasta. Y entonces, ¿verdad? Lo ideal sería que la constructora tuviera liquidez para responder a la hora de iniciar un juicio ejecutivo. Usted que trabaja en un frente ahora, ¿cómo se llama el juicio ejecutivo es? Presa de daños y perjuicios. Arriba te explico. Entonces, eso sería lo ideal para ustedes. Por eso, no nos vamos a confundir. Solo voy a hacer un comentario y no nos confundimos. Por eso, es que en la administración pública se solicita que se debe de comprar una fianza, como lo que está sucediendo actualmente con el Ministerio de Comunicaciones. Porque si el constructor abandona la obra, el ejecutivo tiene que cobrar la fianza. Entonces, esa cláusula de indemnización, ahí es donde usted se tiene que inspirar y establecer de qué forma no se le puede ir este bandido a usted. Porque si no, ¿qué le va a decir el cliente? Este no me construyó, yo le pagué, se llevó 600,000 quetzales y todavía vos me estás cobrando. O sea, ya está vergüenza daría cobrar, ¿verdad? Bueno, entonces, esa cláusula algunos dicen cláusula de penalización. ¿Verdad que sí? Yo sé la opinión que es una cláusula de indemnización. Incluso, ¿verdad? Cuando son aquellas obras de edificios, se establece una cláusula de arbitraje para no irse a un juzgado civil. Por eso en Guatemala existe el centro arbitraje que se llama CRECIC, se llama, ¿verdad? Y a veces se integra por 3 un árbitro, ¿verdad? Las instalaciones están allá en la Cámara de Comercio, en la zona 1, donde está el Banco Industrial, por ahí están exactamente. Entonces, eso sería lo indicado en los contratos de obra. Tenemos que establecer el plazo. Lógico, ¿verdad? Ustedes, hay casos de fuerza mayor, casos conflictos, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya estamos viendo mucho lo que son esas tormentas. ¿Verdad? A veces tal vez no dejan trabajar al maestro de obra, a los albañiles, a los constructores ahí, o a veces también, pues, muy raro, porque el banco es el que se encarga de pagarle a la constructora y usted le paga al banco. Al final es un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo, porque usted se compromete con el banco y el banco pues termina ejecutando. Pero hay que estar chispudos con los bancos, ¿oyeron ustedes? Hay que estar chispudos con los bancos, porque vienen estos, le presentan a unos 2, 3 entidades, 3 constructoras y le dicen, mire, puede trabajar con este, con el otro. A mí me pasó, a título personal, por eso es que aprendí un poquito. Qué jabonada que le crean eso. Y me presentaron un constructor, ¿verdad? ¿Cuánto? Pongamos un número, 100,000 quetzales, ¿verdad? Le va a cobrar 100. El otro te va a cobrar 125. El otro te va a cobrar 80. Pero de ellos se pagan a una. Casualmente cuando llegué con el tercero y el mismo picó. Por eso es importante revisar en el registro mercantil cómo están constituidas estas entidades. Porque a veces son filas, porque a veces es como un holding para ustedes.
entregan el apartamento. Pero ¿De si yo quién ya es? te canso, entonces. Por eso, porque quienes compran en obra gris. Pero ahora se acostumbra a comprar planos, ¿verdad? Entonces, el apartamento te lo entregan a los 3, 4 años, empiezas a pagar una cuota de $1,000. Dice que cuando ya te dan el apartamento ya sube a $1,500, pero como ya pagué 4 años, voy a salir más rápido y empieza a desabonada a ustedes. Es muy interesante, sí, eso es lo que sucede, por eso hay que ver siempre la entidad con la que uno va a trabajar. Pues prácticamente a la plataforma vamos a subir un pequeño contrato de obra para que ustedes lo vean. Aquellos que creen que van mal, por favor, a mano y lo suben, por favor. ¿Verdad? Todos los que creen que van bien, por lo regular, en este contrato de obra, la primera cláusula está el antecedente, ¿verdad? Ustedes, en ese terreno, cuál es el contexto, está el tipo de obra que se va a realizar, luego viene el precio de otra cláusula, que puede ser en otra cláusula el plazo de la ejecución. Yo soy de la opinión que una cláusula ponga los materiales que se van a utilizar. Fíjense ustedes que no habría que ver, ¿verdad? La cosa es que se entienda bien, porque una cosa es el precio y otro es el tipo de materiales que se van a utilizar. Por lo que yo decía, aquellas columnas que le dicen a uno, mira, voy a usar hierro de media, pero fíjese que la entidad de nuestra empresa tiene un plus. ¿Cuál es? Las columnas reforzadas, que utilizamos hierro legítimo desde esa, ¿verdad? Y a uno te lo van a convencer, y así es como va subiendo el precio también. Entonces, en una cláusula sería bueno establecer lo de los materiales.